versículo del 12 en adelante, y dice así en el nombre de Jesús: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Parece que está prendida la guitarra, hermano. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darle gracias, mi Dios, por darnos esta gran bendición de poder, Padre mío, estar en esta casa de oración. Padre mío, por misericordia, mi Dios eterno, permítanos, mi Dios amado, el poder, mi Dios amado, comunicar su palabra fielmente, mi Dios eterno. Padre mío, use mi vida a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis falencias, Padre mío. Úseme, Padre mío, por misericordia, para poder comunicar su palabra. Deme la iluminación del Espíritu, deme la voz, deme la claridad, y también coloque en mis hermanos el anhelo, el deseo, la expectativa, Padre mío, de recibir su palabra. Coloque el deseo, Padre, de oír la voz de Dios, que oímos cuando oímos su palabra. Se lo pedimos por piedad, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Recibamos nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en esta tremenda palabra del Señor, que indudablemente el personaje principal de este capítulo 2 es el Señor, ¿cierto? Es su nacimiento, y cómo el nacimiento de Jesús revolucionó no solamente a un grupo de personas, sino que, si nosotros nos damos cuenta, cuando la noticia acerca del nacimiento del Mesías llegó a oídos de Herodes, no solamente impactó a Herodes, sino que el texto dice, el verso 3 del capítulo 2, dice: oyendo esto, el rey Herodes
se turbó y toda Jerusalén con él. Ya, o sea, Jerusalén quedó impresionada porque si había un sector que era religioso, que enfatizaba en la Torá, era precisamente Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. Entonces, los judíos llevaban años esperando al Mesías. De hecho, de tiempos pretéritos pasados, siempre se fue comunicando oralmente de que el Mesías en cualquier momento aparecería. En el silencio profético, en los 400 años, se enfatizó mucho que el Mesías iba a venir. Entonces, pasó el silencio profético, pasaron los 400 años, y de repente llega la noticia que el Mesías ya había nacido, ya estaba allí en Jerusalén o cerca de Jerusalén, porque Belén está, por ejemplo, a unos 12, 13, 14 o 18 kilómetros. O sea, la distancia de Jerusalén a donde había nacido el Mesías era una distancia muy pequeña, de Jerusalén a Belén. Entonces, todos estaban consternados porque finalmente lo que habían anunciado los profetas, lo que había anunciado Jeremías, lo que había anunciado tan claramente Isaías, finalmente se estaba cumpliendo. Entonces, era realmente impresionante y esto provocó diversas reacciones. Pero sin lugar a dudas, la reacción que predominó en el liderazgo, especialmente entre el rey Herodes, sus partidarios que se llamaban los herodianos, y entre también la casta de los saduceos, fue un rechazo a esta noticia. ¿Por qué causó un rechazo? Porque finalmente el poder religioso, que en ese momento lo ostentaban la secta de los saduceos, la secta de los saduceos estaban mancomunados con Herodes, estaban mancomunados con el Imperio Romano. Entonces, que apareciera una figura espiritual, sin lugar a dudas, pero que ellos le daban una connotación política militar, de acuerdo a su concepción, para ellos venía como a traer confusión al status quo, porque iba a aparecer alguien que posiblemente iba a reclamar el trono de David, porque así lo esperaban los judíos que ocurriera. Entonces, lo que menos ellos esperaban, digamos, los que eran de la casta, los que gobernaban, lo que menos querían era que apareciera precisamente en ese momento el Mesías, porque estaba la torta, como se dijera, la torta del poder, estaba bien distribuida. Los saduceos estaban cómodos con el poder que ostentaban. Ellos ostentaban el poder del templo. Por otro lado, los fariseos estaban cómodos porque básicamente ellos dominaban las sinagogas. Por otro lado, los herodianos tenían el poder político con Herodes. Entonces, que apareciera una persona que trastocara todo este orden era un problema. Y es por eso que el texto, ¿qué es lo que dice? Que se turbó Herodes. Porque Herodes, no vamos a hablar tanto de Herodes, pero a grosso modo podemos decir que Herodes fue un hombre pero perverso. Ya hoy día yo estaba releyendo la historia de Herodes el Grande, y la historia de Herodes el Grande se la dejo para todos aquellos que quieran investigar. Investigue la vida del rey Herodes el Grande. Es uno de los hombres más maquiavélicos de toda la historia, un hombre terrible, o sea, al nivel de, entre otros, de Nerón. O sea, en ese nivel estaba Herodes. Un hombre perverso, un asesino pero terrible. Asesinó a familiares, a la esposa, a hijos, a familiares lejanos. Oye, toda la gente que para él le olía como a traición, el tipo se le iba en contra y le hacía la guerra y conspiraba en contra de esas personas. Entonces, una persona tan ambiciosa como Herodes, una persona que luchaba por tener un poder total, por lo menos en la región que le pertenecía, ver a alguien que podía amenazar su trono, o sea, para el tipo eran los más terribles. ¿Ve usted? Los políticos, si usted se da cuenta, los políticos, si ven
si ven en peligro el poder que ostentan, los tipos pueden hacer lo más indecible por mantener el poder. Si tienen que embarrar, si tienen que ensuciar, si tienen que difamar, si tienen que calumniar. O sea, ellos lo van a hacer y no les va a importar en lo más mínimo. Eso es la ambición. Y tristemente de repente esto se ve también, lamentablemente, en los círculos evangélicos. Que de repente hay gente que por ostentar algo, por asegurarse un lugar o por llegar a tener un lugar, no le importa si tiene que derribar a alguien. O sea, tiene la visión de Nicolás Maquiavelo. ¿Cuál es la visión de Nicolás Maquiavelo? El fin, el objetivo justifica los medios. O sea, no le importa en lo más mínimo lo que tenga que hacer con tal de obtener su objetivo. Entonces, en este afán de mantener el poder por parte de Herodes, Herodes se hace el que le importaba que naciera el Mesías, no para perseguirlo, sino que, ve que eso le dice él a los sabios. ¿Qué le dice él? Búsquenlo ustedes, porque yo también quiero adorarlo. Imagínense. O sea, una persona de ese nivel, de esa calaña, que había conspirado contra cuanta gente se le pusiera por delante, él dice que él quiere recibir esa bendición de adorarlo por el solo hecho de que es el rey Mesías. Mire la falacia para grande. La verdad es que él, ¿qué es lo que quería? Que le contaran dónde estaba para luego asesinarlo. Llamó la hermana Carolina, dícele que no le puedo contestar. Llámelo usted. De repente ocurren cosas. Ya, entonces, si usted se da cuenta, oye, es tremendo cómo alguien puede actuar de esa manera. O sea, una persona de ese nivel de ambición que de repente diga, búscalo tú, por favor, para que yo después lo adore, porque yo también quiero adorarlo como lo quieren adorar ustedes. Quiero adorar al Mesías. Eso era totalmente una falacia. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los sabios son guiados por el Espíritu, como sabemos. Hasta donde estaba el Mesías, algunos exegetas sostienen que él tenía entre 1 a 2 años ya de haber nacido el Mesías. Y resulta que en ese intertanto van los sabios, adoran al Mesías. Usted sabe que el catolicismo romano le ha inventado los nombres. ¿Qué se sabe los nombres aquí? Gaspar, eso no es bíblico. Gaspar, ¿cuál es otro? Baltasar, Melchor, bien se lo saben todos. ¿Verdad que hay un? ¿Cuál es el cuarto? Hay un cuarto que se perdió porque supuestamente ayudó a una persona. Eso no está en la Biblia, ¿ya? Eso es simplemente algo que inventó el mito católico, digamos, porque eso ya ni siquiera tiene ribetes como de una leyenda donde hubiesen como algún elemento real, ¿no? O sea, ellos fueron e inventaron toda una tradición y de hecho ni siquiera sabemos el número, porque habla de los sabios, ¿cierto? Aquí traduce magos, aunque se refiere a los sabios, filósofos o consejeros del reino del que ellos venían. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le advierte, ¿cierto? Le advierte a estos sabios que no vayan a darle la información a Herodes, porque en realidad Herodes no quiere adorar al Mesías como supuestamente él anhelaba, sino que muy por el contrario, él lo quería asesinar. Y eso es lo que escribe, en este caso, Mateo, ¿cierto? Porque dice acá, vamos a leer del versículo 13, después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor, vamos a leer del versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ya, o sea, aquí no era como una paranoia.
No era algo que se estuviesen pasando rollo ellos, José, María, y que estuvieran como pensando que era como un delirio el que estaban asumiendo, sino que era una realidad. Era una realidad. Herodes no quería adorar al niño, quería asesinarlo. Entonces, nos damos cuenta cómo siempre está la omnisciencia de Dios. Porque todos estos hechos que se van entretejiendo en contra del Mesías, ¿quién lo sabía? Dios. Dios va y le dice a los sabios, miren, no regresen por allá, váyanse por acá, no vayan donde Herodes. Tú, José, ándate para allá, haz esto, vete para allá, porque Herodes quiere matar al niño. O sea, ¿quién le va notificando esto? No le llega un WhatsApp, José y María no tienen espías, no hay personas que le estén diciendo desde el palacio, oye, supimos la última. No, ¿quién es? Es Dios mismo, directo, el que le está contando lo que está ocurriendo y que José y María no tienen acceso a saber eso. Oye, qué tremendo, oiga. ¿Sabe que yo pensaba precisamente en esto, que el capítulo 2 de Mateo posiblemente es uno de los capítulos más sobrenaturales de toda la Biblia? Porque hay una serie de intervenciones y viene un ángel y le habla un ángel a uno y le habla a otro y de repente sucede algo sobrenatural y se comienza a ver cómo Dios comienza a articular los hechos para que vayan dándose de acuerdo para que se cumpla el plan de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Si Dios no hubiese intervenido de manera sobrenatural en la vida de José y María, o sea, María y José, por más que hubiesen tenido como nexo, no hubiesen podido saber lo que estaba pasando a nivel de gobierno. Así es. ¿Cómo ellos iban a saber lo que estaba pasando a kilómetros? Ellos estaban en Belén y esto se estaba tejiendo ¿dónde? En Jerusalén, a kilómetros. Y más encima se estaba tejiendo en el palacio. Ellos no podrían haber tenido acceso a esa información. ¿Y cómo lo sabían? Porque Dios lo estaba revelando. Dios estaba enviando un ángel. Alabados al Señor, amén. Alabados al Señor. Entonces vemos cómo Dios siempre está atrás articulando, organizando. Y esa debe ser también nuestra convicción, de que Dios se está moviendo a favor nuestro. Que hay cosas que si realmente son importantes que yo las sepa, que usted las sepa, Dios va a hacer de alguna manera que se sepa aquello. Dios va a hacer que esa información llegue a los oídos de uno. O sea, Dios va a hacer algo. Y eso es lo que Dios hizo en este caso con José. ¿Te das cuenta cómo Dios va controlando todo? Alabados al Señor. Así es. Alabados a Dios. Bendito Dios. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, y pensaba yo, por ejemplo, ¿cómo interpretan este capítulo los cesacionistas? ¿Cómo interpreta este capítulo los que no creen en la intervención sobrenatural de Dios? Claro, ellos ¿cómo se la sacan? No, es que la soberanía de Dios justo en ese momento permitió eso, pero como que no es algo continuo que Dios pueda hacer. Pero ¿de qué manera van a leer un capítulo así si no tienen la fe de que Dios pueda actuar de esa manera sobrenatural en sus propias vidas? Alabados al Señor. Bendito Dios. Entonces pensaba yo cómo Dios cuando quiere hablar en sueño, por ejemplo, Dios te habla en un sueño. Aquí José se fue a acostar, se quedó dormido, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿Qué significa esto? Que José se fue a dormir. José no se fue a dormir diciendo, oh, Dios me va a hablar, estoy seguro que Dios me va a hablar ahora en un sueño. No, pero probablemente se acostó, venían de una tremenda bendición. ¿Cuál había sido la bendición? Que habían estado los sabios, que habían presentado incienso, mirra y oro. Oye, habían venido personas de lejanas tierras a adorar al Mesías. Entonces ellos estaban en esa bendición. Así es. Alabados al Señor. Por ningún motivo José tal vez dijo, por ejemplo, oh, estoy cansado de las medias visitas, tremendo, ¿dónde aparecieron? María, ¿qué opina? Y sí, oh, qué tremendo, impresionante. Oye, y si eran pentecostales, yo creo que debieron de haber dicho, qué impresionante.
Pero José no creo que haya dicho, bueno, ahora va a cambiar todo, ahora se viene un momento terrible, ¿no? Porque cuando uno está viviendo la bendición, no estáis pensando que a corto plazo viene una tremenda prueba. Entonces yo creo que José dijo, oh, qué rico, voy a descansar. Y descansa y tiene un sueño tremendo que le dice, tenéis que irte luego. Porque quieren asesinar al Mesías. Imagínense el cambio. Y uno espera otros cambios, de la prueba a la bendición. Pero aquí pasó de la bendición a la adversidad. Y también Dios lo permite. Se va a dormir y tiene esta tremenda experiencia. Y aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y qué es lo que hace José? Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Oye, piensa, se va a acostar, la tremenda bendición, tremendo gozo, boom, se queda dormido. Un sueño que era una revelación. Y el ángel le dice, finalmente toma al niño porque quiere matar a Jesús. No te viene una prueba, no te va a ir mal en un negocio, no tú te vas a enfermar, no, aquí era algo más drástico, quieren matar al Mesías. Alabados al Señor. ¿Cómo habrá despertado él? ¿Cómo ha despertado usted cuando tiene un sueño fuerte? Este era un sueño fuerte. Yo me acuerdo una vez que tuve un sueño y me desperté. ¡Oh! Casi no tenía aire. Y dije, no, tengo que orar. ¡Pum! Me tiré al tiro así como que me tiré para abajo de la cama a orar. Señor, Dios mío, deme su claridad. ¿Cómo habrá quedado José? Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y yo quiero que nosotros comencemos a meditar en esto. ¿Qué había en José? Obediencia. Él podría haber dicho, tuve un sueño, pero voy a esperar confirmación. O me voy a ir en unos días más, voy a ver qué pasa, voy a ver... No, él entendió que había sido un sueño de Dios, tuvo la convicción tremenda. Y el hombre obedeció. Y el sueño tenía claras directrices. ¿Cuál era una de ellas? Y permanece allá hasta que yo te diga. O sea, ni siquiera el ángel le dijo, anda, vas a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses. No, hasta que yo nuevamente te dé una señal. Tú tienes que irte de aquí y tú vas a quedarte allá hasta que te lo diga. ¿Qué hace un soberbio con una cosa así? Uno que le gusta gobernarse a sí mismo, uno que se cree el dueño de su destino, uno, como dijo un día, es mi vida. Cualquier persona dice, ya yo me voy, pero si después yo me quiero volver, yo me devuelvo. Pero él se va. Y mira, Dios por medio del ángel, no le dice, ándate de Israel y ándate donde tú quieras. No le dijo así. Ándate a cualquier pueblo. No le dijo así. Le dijo el lugar y le dijo, esto es indefinido. Él podría haber dicho, oye, yo pensaba que era una tremenda bendición ser el padre político del Mesías. Pero resulta que ahora tengo que salir arrancando, exiliado. Él sí que fue un verdadero exiliado. Un exiliado. Tuvo que salir. Y consideremos lo siguiente. La distancia, porque esto yo lo estuve investigando, la distancia que tuvo que recorrer José con María hasta Egipto era mínimo casi 500 kilómetros, 480 kilómetros. ¿Cuánto será 480 kilómetros? Parece que, como de aquí a Talca, parece que serán como unos 400 kilómetros. Linares está más allá de Talca, parece, ¿no?
Talca, Linares, parece que Linares es más lejos, ¿cierto? Ya parece que es de aquí a Linares más o menos. Ah, pero si de aquí a Los Ángeles son 500. Que es justo lo que Claro, de aquí a Los Ángeles. 5 horas vehículo. En vehículo. En vehículo. ¿Dónde echamos benzina? Ya te lleváis las cosas para comer, ya sí. Todo relajado, ¿ah? En un vehículo moderno, relajadito. ¿En cuánto la hacemos? En 5 horas. Si nos vamos rápido, en 4 horas y media. Pero aquí no hay auto, no hay metro, no hay tren, no hay comodidad. Hay dos hipótesis. La primera es que se fueron solo, por ejemplo, en burro o en un camello, en un animal de traslado. Si se fueron así, vía terrestre nomás, se demoraron 1 mes en llegar, mínimo. Si ellos hicieron el traslado primero con animales vía terrestre hasta llegar a un puerto para tomar un barco allí, se demoraron 4 días. Pero independiente de cuánto haya sido el tiempo, tuvieron que recorrer casi 500 kilómetros sin comodidad. La gente que ha andado en barco cuenta que es terrible andar en barco. Y en barcos de ahora, modernos. Imagínense, en ese tiempo la gente vomita, la gente, oye, es terrible. Sobre todo la gente que no está acostumbrada a andar en el mar. Y piense usted con el Mesías allí que tenía entre 1 y 2 años. Pero ahí está José, el ángel le habló, tenés que irte no mañana, no pasado mañana, no en otro mes, sino que tú te despertás, tenés que irte luego. Y tú te vas, y José nos dice, ¿y por qué tan lejos? ¿Y por qué Egipto? ¿Y por qué no más cerca? ¿Y por qué no más de otro lado? ¿A dónde Egipto? A Egipto me voy. Obediencia. Obediencia. Entonces cuando uno ve esto, uno dice, bueno, por algo el Señor lo escogió a él, por algo escogió a María. Por algo de repente Dios coge a una... Porque de repente uno dice, ¿por qué Dios no me escoge a mí? ¿Y por qué a mí, por ejemplo, Dios no me escoge como un evangelista? ¿Y por qué Dios no me escoge a mí como un pastor? ¿Y por qué Dios no me escoge a mí como un obispo? Porque por algo no te escoge. La persona desobediente, rebelde, de doble ánimo, sin compromiso, sin entrega, no es capaz de dejar cosas de lado. Es imposible que una persona de ese nivel Dios la vaya a poner en un plan de esa importancia. Entonces José y María, entre otras cosas, tuvieron que ser sumamente obedientes. Y pensemos que para este momento posiblemente María tiene cerca de 19 años. José podría haber tenido esa edad o póngale usted 4 o 5 años mayor, pero una persona igual joven. Imagínense cómo habrá sido para ellos. Pero ¿qué era lo que primaba en ellos? Obediencia. Qué tremendo, oiga. Más encima iban a tener que ir a Egipto, donde sabían que en Egipto había toda una historia de dolor. Los judíos habían estado cautivos en Egipto. Si bien es cierto, para ese tiempo Egipto ya no estaba bajo el poder de los faraones, sino que era una provincia del Imperio Romano. Sin embargo, a cualquier judío le daba resquemor llegar a Egipto. Ahí parte José, parte María. Y él despertando, mira, ¿qué significa esto? Y él despertando. O sea, como que estaba así. ¡Pum! Se paró. Y él despertando tomó de noche. Y él despertando tomó de noche al niño. Y esto a mí me impresionaba. Porque se despertó. O sea, él se fue a dormir de noche. Y no es que durmió y a las 7, 8 de la mañana, otros dicen a la 1 de la tarde, se despertó. Él de noche, en la misma noche. No sabemos cuántas horas habrá dormido. Pero de noche se despertó y dijo, hay que irse de inmediato. Gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios cogió al hombre indicado? Amén.
Entonces, por eso uno debe anhelar que Dios lo use a uno. Uno debe anhelarlo. Pero uno no puede pretender, por ejemplo, no sé, tener una honra tremenda si uno no tiene las características mínimas para cumplir esa honra. Y una característica mínima es obedecer a Dios. Pablo lo dice, es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Obediencia a Dios. Y estuvo allá, mira, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Qué tremendo, oiga. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí había una profecía. Había una profecía mesiánica que vaticinaba que el Mesías en algún momento iba a estar en Egipto y que Dios lo iba a llamar de Egipto. O sea, todo esto estaba en el plan de Dios. Y el Mesías, a diferencia de Israel, el Mesías iba a ser ¿cómo decirlo? El Mesías iba a ser el verdadero Israel, el mismo Mesías. El Mesías iba a ser el hijo obediente, a diferencia de el Israel terrenal, que fue el hijo desobediente. Alabados al Señor. Bendito Dios. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Era vivaracho este. Porque cuando habló con los sabios o magos, como traduce acá, se hizo como hablamos en un principio, como el que amaba al Mesías, que quería adorarlo. Oye, pero dime bien, ¿por dónde creen ustedes que va a estar? Díganme algún dato. No, que yo tengo puras ganas de ir. Quizás una cosa así le dijo. Puro cuento. Entonces, cuando se vio burlado, cuando vio que al final no volvían los sabios, comenzó a sacar cuenta por dónde podría haber estado, de acuerdo a la información que le había entresacado a los sabios. Finalmente no lo encontró. ¿Pero qué es lo que hizo él? Asesinó a cuantos niños había menor de 2 años. Qué tremendo. Bendito Dios. Mira lo que dice. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. ¿Ve? De nuevo. ¿Qué le había dicho? ¿Qué le había dicho el ángel? Tú vas a llegar allá a Egipto y tú vas a permanecer allí hasta que yo te diga. Y pasó el tiempo. Y pasó 1 mes. Y pasaron 2 meses. Pasaron 3 meses. 4 meses. 1 año. 2 años. 3 años. ¿Y qué tenía que hacer José con María? No nos podemos mover. Tal vez en algún momento María andaba media débil espiritualmente, o no. Tal vez le dijo, ya pues José, ¿cuándo vamos a regresar? Y tal vez José le dijo, el ángel fue claro, hasta que yo te diga. Oye, pero José, pasan los meses. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Hay que esperarnos. O tal vez entre los dos tenían una fe tremenda, paciencia tremenda, y dijeron, aquí hay que esperar. Si Dios no dice nada, no me muevo. Hay gente que no hace, pues si Dios le dice, hasta que yo te diga, bueno, si Dios no le habla, ellos igual toman decisiones. Si Dios no les muestra algo, estamos hablando de cosas relevantes, pues. No, como siempre lo digo, no que Dios te muestre en qué parte compráis el pan. ¿Lo compro en el kiosco de la esquina o voy a la otra cuadra? No, pues esas cosas son irrelevantes. Pero en cosas relevantes de nuestra persona, de nuestra vida, que van a tener repercusiones, uno tiene que esperar que Dios muestre. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Tenemos esa capacidad? ¿Cuál era la primera característica de José en este capítulo? ¿Cuál era?
obediencia. 2, paciencia. Voy a esperar hasta que Dios me hable. Alabado sea el Señor. Y esperar un día es una cosa, esperar un mes es una cosa, esperar un año es otra cosa. La gente que es inmigrante, que vive afuera de sus países, oye, que la sufre. Y sobre todo cuando la gente anhela al regresar a su país. Y algunos dicen, yo no me voy solo porque Dios no me muestra, porque si no me hubiera ido ahora mismo. Pero dicen, yo espero en Dios. Alabado sea el Señor. Pero hay gente que no espera en Dios. Estamos hablando de cosas importantes, no esperan en Dios. No hay oración, no hay ayuno, no hay búsqueda, Dios mío muestre. Sino que bueno, hay que tomar una decisión, se toma la decisión. José no era así. Esperó. ¿Cuántos serán 4 años? ¿Cuántos serán? A ver quién lo multiplica ahí. 365 por 4. Todos los rápidos que toman el celular con una rapidez impresionante. 4, a ver, serían 1460. 1460 días esperar. Esperar. Y a José le iba bien en Nazaret. Él era un artesano. Él no solamente era un carpintero, él era un artesano. Él había trabajado en varias ciudades. Entonces todo esto le cambió toda su vida. Que él viajara de Galilea a Belén, después de Belén a Egipto, no estaba en sus planes. Amén. Pero ahí estaba José. Dios no ha dicho nada, no me muevo. Y me da risa porque uno le dice, no sé, a un católico, ¿y tú cómo te llamáis? María José, José María. ¿Ve que se ponen esos nombres? El hombre se pone José María, la mujer se pone María José. Pero de José y María, de María y José, nada. Estamos hablando de gigantes espirituales. No me muevo hasta que Dios me muestre. Me cayó mal el pastor, me aburrió el líder, me aburrió el hermano Richard. Me voy, me aburrió. Me voy de esta iglesia, me voy de esta corporación, me cambio de trabajo, cosa importante. ¿Y Dios te mostró algo? Nada. Ay, pero yo me muevo nomás. Alabado sea el Señor. Ahí estuvo José y María esperando. Amén. Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. Oye, qué tremendo, un ángel hoy en sueño, a donde sea, se aparece. A ver, pues decir en un sueño, bueno, pero es que es algo sobrenatural. Porque ve que hay sueños que son como reales, como que todo ocurrió. Qué tremendo. Alabado sea el Señor. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él, José, se levantó y dijo, me voy el otro mes. ¿Cómo dice? Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Se da cuenta? Dios le habló por medio de ese sueño usando al ángel y de inmediato, ¡pum!, se fue. ¡Ay, qué tremendo! Obediencia, paciencia y podríamos hablar 3, acción. Era una persona de acción. Uno mismo tal vez hubiera empezado, pero es que igual será prudente y no hoy día, y si no sé, y si no nos da la plata. Puro así como sacando la cuenta, si es que están las condiciones, estará lloviendo, no estará lloviendo. No, un hombre que si Dios le habló, ¡fum!, se movía en la voluntad de Dios. Y nada, avión, sacaste los pasajes, no, de nuevo, ¿cuántos kilómetros de vuelta? Ese es José, ese es María. Esas son las personas que Dios usó para formar al Mesías. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá.
pero avisado, tercera vez, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Qué otra característica podríamos mencionar aquí de José? Cuando él se entera, cuando él sabe que está Arquelao. Si usted estudia la vida de Arquelao también, les recomiendo, busquen quién fue Arquelao, igual de perverso que lo de su padre. Un hombre tremendo, precavido. José precavido. Dijo, no. Y obviamente José debió de haber sabido, es el hijo de Herodes. Terrible. Un hombre terrible. Así que mejor no voy para allá. Pero como dice el hermano Bastián, precavido. Una persona moderada. Una persona cauta. O sea, te das cuenta el nivel de persona que Dios usó. Ya, y aquí viene la aplicación para nosotros. Ese es el nivel de persona que Dios quiere usar hoy en la historia de la iglesia actual. Dios quiere que nosotros tengamos estas características. No vamos a ser como José, porque ya estamos hablando de gigantes espirituales, como María. Pero debemos anhelar ser obedientes, ser pacientes, ser cautos, ser precavidos, ser gente de acción. Y es a esa persona que Dios va a comenzar a usar, no solamente en un tema de púlpito, que es una maravilla si Dios usa a alguien predicando la palabra, pero es en nuestra vida personal donde tenemos que aplicar estos conceptos. Obediencia. ¿Cuál es la otra? Obediencia, paciencia, acción, precaución, moderación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso podemos mencionar uno más, sensibilidad espiritual. ¿Te das cuenta cómo Dios constantemente le va hablando a José por sueño? Y de hecho, cuando él iba a dejar a María, cuando se entera de que estaba esperando un bebé, ¿cierto? Él la quería dejar secretamente. ¿Y por qué no la dejó? Porque también un ángel le habló en sueños. Sensibilidad espiritual. Así que le tenemos que pedir al Señor que nos dé esas bendiciones, esas virtudes. Porque si tenemos estas virtudes, que podríamos sintetizar en 5 o 6, oye, vamos a estar dispuestos a estar, ¿cómo decirlo?, formados para los planes de Dios. Pero de repente el Señor nos quiere usar, en vez de obediente, desobediente. Todavía está desobediente. En vez de ser paciente, todavía deja la embarrada. En vez de ser acción, todavía anda sacando la vuelta en lo espiritual. En vez de ser una persona precavida, ingenuo. Y con todos esos defectos queremos que Dios nos use a nosotros. Pero necesitamos tener estas virtudes. Y no sé cuántos pueden decir, yo necesito esas virtudes. Amén, todas esas virtudes. Y vamos a orar al Señor. Dios bendiga a aquellos que han visto esta predicación también. Y entre todos vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, Dios mío, denos estas virtudes, estas capacidades, estas características para poder estar dispuestos para sus planes. Padre, queremos darle gracias, mi Dios, por esta palabra. Su palabra que es verdad. Su palabra que es espíritu. Su palabra que es vida. Gracias, Padre mío, por habernos bendecido con esta hermosa palabra. Ha sido una palabra iluminada para nosotros. Padre mío, mi Señor. Y al vernos frente a José, nos damos cuenta, mi Dios eterno, de las tremendas diferencias que hay entre ese hombre de Dios y nosotros. La tremenda diferencia que hay entre las hermanas y esa mujer de Dios. Pero el Espíritu Santo que estuvo con José y con María está con nosotros. Y Dios mío, ya le queremos pedir perdón, mi Señor. Porque muchas veces esas virtudes no han estado en nosotros. Esas capacidades no han estado en nosotros. Y es por eso que muchas veces hemos detenido el plan de Dios. Es por eso que muchas veces no hemos sido esos instrumentos que Dios ha querido usar. Es por eso que muchas veces hemos prolongado los procesos.
Hoy cuánta paciencia nos ha faltado, cuánta paciencia, cuánta fe, Padre mío, cuánta templanza, cuánta moderación, cuánta precaución nos ha faltado, mi Dios, cuánta sensibilidad espiritual. Padre, perdónenos, mi Señor, porque muchas veces, Padre mío, nos excusamos en que somos débiles, pero no cambiamos, mi Dios. Perdónenos, lávenos con la sangre del Mesías. Lávenos desde la mollera hasta la planta de los pies con la sangre de Cristo. Y ayúdenos a tener esas tremendas virtudes de ese siervo de Dios llamado José. Ayúdenos a estar dispuestos para sus planes. Se lo pedimos por misericordia. Bendiga a su pueblo, bendiga a aquellos que verán en algún momento esta predicación, y a todos nosotros. Ayúdenos, Padre, a aplicar esta palabra. Gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.